Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día? ¿Cómo van los vídeos? ¿Cómo va el curso? Desde aquí os mando un fuerte abrazo y espero que todo vaya bien. Bien, seguimos, continuamos con otro capítulo, la coherencia. Bien. Bien, la coherencia no es complicado, es una regla que funciona dentro del universo, es decir, la coherencia, el ser coherente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que alinear, ¿sí?, nuestro pensamiento, palabra y acción para que las cosas funcionen, para que las cosas vayan bien, para que las cosas se encarrilen, se encaminen y vayamos hacia los objetivos, hacia los propósitos o hacia donde sea que estemos yendo, hacia las metas, hacia nuestros sueños o, en fin, hacia nuestros proyectos. Con lo cual, para que la coherencia funcione, pues tenemos que hacer que nuestra mente, se supone, que nuestra mente, nuestras palabras y nuestras acciones vayan en la misma corriente, es decir, vayan de la mano, vayan unidas, estén funcionando unidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo pensado hacer algo y lo verbalizo y digo, quiero irme de vacaciones a París, por decir algo, ¿no? Quiero estar en París de vacaciones. Y dices, bueno, bien, y lo visualizas, lo pones en verbo, y luego dices, bueno, ahora ¿cómo hago, cómo logro que eso se haga realidad? Pues voy a necesitar dinero, voy a necesitar estar libre, vacaciones, etcétera, no sé qué, hacer una planificación, hacer esto, tal, coger hotel, ¿no?, vuelos, viajes, no sé qué, todo lo que necesito, ¿no? La estructura de la planificación que voy a necesitar para que ese proyecto se lleve a cabo. Bien, esa es la manera en la que se nos ha explicado que funciona la coherencia, ¿sí? De esa manera, con ese ejemplo, os quiero decir que la coherencia pues, va así, ¿no? Pero existe otra manera, y esta es la manera de la que yo os voy a contar, que es mi manera, ¿sí? Esta manera pasa por quitar dos procesos a la coherencia. Es decir, en vez de pensar y decir, ir directamente a la acción, directamente al hacer. ¿Y cómo me diréis? Bueno, pero habrá que pensar en el esto, ¿no? Sí, lo piensas, pero no tienes que pensarlo mucho. Lo dices, no necesariamente tienes que decir nada. Es decir, esto de los mantras, de estar todo el día repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, para que se te dé, se te manifieste, se te logre, para mí es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de energía, una pérdida de tiempo innecesaria. Ese es mi punto de vista. A partir de este momento, todo lo que os voy a vertir es mío, ¿vale? Son cosas que a mí me han dado resultado. Entonces, en El Secreto, no sé si conocéis lo de la ley de la atracción, decían y hablaban de la manifestación de los pensamientos a través de no sé qué, nada, no sé. Y te decían pues distintas maneras de lograr aquello que querías. Yo debo decir que he logrado muchas cosas a través de ese proceso de la ley de la atracción. Pero me ha costado bastante, es decir, no ha sido un proceso fácil, no ha sido sencillo, ha sido bastante repetitivo y agotador. Pero con el tiempo he encontrado otra fórmula. Esto es otra fórmula, otra manera de hacerlo. Y esto lo podéis copiar. Es decir, tenemos pensamiento, palabra, acción. ¿Sí? Eso lo puedo apuntar. ¿Sí? Esa es una fórmula y eso produce pues una igual que serían los, ¿no?, el que sea, ¿no? Logro los objetivos, los sueños, las metas, lo que sea. Y luego habría otro proceso que es mucho más simple, mucho más directo y mucho más productivo, que es sentir hacer. Es decir, siento que quiero hacer esto y desde la energía de las emociones, desde la energía de mi proceso emocional,
Es un proceso mucho más directo, mucho más rápido, más efectivo y que realmente produce un efecto mucho más directo. Es decir, cuando tenemos las emociones, la energía de las emociones, la energía de nuestro corazón, la energía de nuestro amor funcionando a tope, ¿qué es lo que sucede? Que las acciones se vuelven mucho más instantáneas. Es decir, todo lo que necesitamos hacer, todo lo que queremos hacer, lo hacemos sin pensar. Es un proceso de no mente. ¿Sí? Es el proceso de no pensar. Si no pienso, actúo directamente. Esto de pienso, luego existo, mira, directamente existimos y ya está. Y quitamos el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento realmente es un obstáculo. Cuando empiezas a pensar en algo, ya está. Ya está. Tengo que sacar la basura. ¿Para qué pensamos tengo que sacar la basura? Lo siguiente que sucede es que empiezan a aparecer todos los obstáculos, problemas, conflictos, dificultades para poder sacar la basura. Es que la hora, es que el agua, es que está lloviendo, es que hace frío, es que hace calor, es que hace esto, es que me tengo que poner los zapatos, es que acabo de venir de la calle. Y empiezan a aparecer todo el montón de obstáculos innecesarios e inútiles que nos paralizan. Cuando quitamos ese proceso de pensar, lo que sucede es que automáticamente hacemos. Tengo que hacer esto, lo hago. Tengo que, lo hago. Lo hago. Lo hago. Y ya hago directamente. Entonces, en la medida que voy quitando procesos como el pensamiento, la palabra, realmente voy directamente a la acción. Y os aseguro que eso es muchísimo más efectivo, porque en la medida en que empezamos a verle las 5 patas al gato, en la medida en que empezamos a buscarle el problema y el conflicto a lo que sea que tenemos que hacer, simplemente estamos creando un problema mayor que el hecho en sí mismo. Es un proceso que siempre hacemos. Yo lo he hecho durante casi toda mi vida y os aseguro que he dejado de hacer muchísimas cosas y he obstaculizado 1.000.000 de cosas simplemente por, es que no me gusta hacer tal cosa, es que no me gusta hacer esto, es que esto, qué aburrimiento, esto no, es que... Y así todo el tiempo. Y dices, ¿pero para qué? Si igualmente lo tengo que hacer. Si tengo que sacar la basura, ¿cuál es el conflicto con eso? Lo tengo que hacer, punto. Agarro, pum, meto todo, la basura, pum, al sitio y ya está. Y se acabó el problema. Porque no es necesario que conflictúe mi existencia alrededor de una cosa cotidiana, rutinaria y absolutamente simple y sencilla. Yo soy el que la está decorando con un montón de problemas y de situaciones emocionales prácticamente inexistentes, porque son pensamientos. Pensamientos nada más. No hay ninguna barrera ni obstáculo real que me impida hacer tal cosa, hacer esto, hacer aquello. Tengo que lavar la taza, ¿no? Tengo una taza, tengo que lavarla. ¿Cuál es el conflicto? La tengo que lavar igualmente. No necesito conflictuar el problema con la taza, que la taza no tiene ningún problema conmigo ni yo con ella. No hay ningún problema. El problema lo tengo yo. El conflicto lo tengo yo. Y lo que tengo es que comprender que nada, absolutamente nada, me impide hacer esto. Soy yo el que está creando el obstáculo. Y además estoy creando una especie de emoción inexistente mental. Porque realmente si tú vas a tu corazón, tú dices, pero si yo no tengo ningún problema con las tazas. Emocionalmente no hay ningún conflicto. Tus emociones no están en conflicto con ninguna taza. Es tu mente la que tiene el conflicto.
Y es la que está creando obstáculos y un montón de pensamientos que lo único que te van a hacer es perder el tiempo, te hacen perder el tiempo. Entonces, no creemos ningún obstáculo que no existe. Vayamos, cojamos lo que tenemos que hacer y lo haces y listo. Y te libras del problema, y te libras del conflicto, y te libras de todo. Y si lo hacemos con cosas simples, sencillas, cotidianas, fáciles de hacer, que no ameritan ningún esfuerzo y las hacemos con facilidad, comprenderemos que podemos hacer exactamente lo mismo con cosas mucho más grandes, con cosas mucho más complejas. Siempre es bueno empezar con lo fácil y con lo sencillo y poco a poco ganar esa experiencia y sentir que he logrado esto, aquello, he hecho esto, pum, 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 sin pensar, sin conflictuar. Mira, en la medida que creamos más conflicto, en la medida que le dejamos pasar el tiempo, menos ganas nos dan de hacer. Porque realmente la mente está creando, porque estamos programados de esa manera. Tenemos una mente programada para que no querramos hacer las cosas, para que nos cueste hacerlo. Yo he estado últimamente en un trabajo que no me gustaba absolutamente nada y todas las cosas que tenía que hacer prácticamente estaban ahí como para decirme todo lo que no te gusta hacer, pues ahora lo tienes todo en un trabajo. Por ejemplo, no me gusta cocinar, no me gusta los dulces, no me gusta la repostería y estaba trabajando en un obrador de repostería, de pastelería. Y a mí el dulce no me gusta realmente. Pero estaba ahí. Entonces, no me gustaba nada de lo que pasaba a mi alrededor, porque básicamente pues no me gusta hacer nada de esto. Mi trabajo no era hacer pasteles, afortunadamente, pero estaba rodeado de pasteles, todo el día, de pastelería, de esto, de bollería, no sé qué, un montón de cosas. Pero no me creaba un conflicto innecesario, es decir, tengo que hacer esto, pum, lo hago y ya está. Y no lo sufro. No necesito sufrirlo, no necesito ser infeliz en un trabajo que no me hace feliz, es decir, no me hace feliz, pero no necesito ser más infeliz, no necesito agrandar esa infelicidad innecesariamente porque mi mente está todo el rato diciéndome que vaya mierda de trabajo. Bueno, sí, pero es lo que toca. Así que no hay más. No me voy a conflictuar más. Tengo que hacer una labor, la hago y punto. Y salgo de ello. Y así todos los días. ¿Que tengo que hacer esto? Pum, lo haces, listo. ¿Ya qué te ha costado? Nada, un segundo. Ahora tienes que hacer esto otro. Pum, pum, lo haces y ya está. Ahora lo siguiente, pum, pum, ya está. Sin entrar en un conflicto conmigo mismo de vaya mierda de día, vaya mierda de mi existencia, no sé qué, este trabajo, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. No es un falso positivismo, ¿vale? Porque yo no soy una persona positivista. No soy una persona que te va a decir, es que tienes que verle el lado positivo. No se trata de verle el lado positivo. Se trata de no ver ningún lado. Se trata de no entrar en ningún conflicto. No tienes que estimularte ni motivarte innecesariamente en algo que no necesita motivación. Es decir, estás en un trabajo de mierda y no te gusta. No pasa nada. Lo que no tienes es que sufrir lo demás. No tienes por qué agobiarte más. No tienes por qué torturarte más si no te gusta. Es decir, si no sabes que no te gusta, pues ya está. Pero no te agobies de más innecesariamente. Haz lo que tienes que hacer. Cumple lo que tienes que hacer y chao. Y listo. Y pasas tu día y pum. Y te vas a hacer lo que te gusta hacer. Y sales de ello. Entonces tu motivación es pasar de mi trabajo, terminar lo que tengo que hacer e irme a hacer las cosas que me gustan. Ay, perdón, esto habrá sonado. E irme a hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Pero no estar amargado dentro de mi trabajo innecesariamente, porque igual lo tengo que hacer. Igual lo vas a tener que hacer. Entonces, no tienes que estar feliz
y happy, sonriendo, haciendo algo que no te gusta. No es necesario. Eso es un falso positivismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente para mí la felicidad no es aparentar ser feliz. No es estar todo el tiempo pensando soy feliz, soy feliz, soy feliz. No. Realmente la felicidad es algo que tienes que sentir y tiene que nacer desde dentro de ti hacia afuera. No es algo que vas a buscar en lo que estás haciendo, no es algo que está fuera de ti, es algo que está dentro de ti y que está a pesar de lo que está a tu alrededor, del trabajo que sea, de la labor que sea, de la vida que sea, de la casa que sea. Eso no importa. Lo importante es qué quieres hacer a partir de este momento, qué quieres cambiar en tu vida, qué cosas quieres mejorar, qué cosas quieres hacer, potenciar, hacer crecer, lo que sea, pero pensando realmente en lo que tú deseas, desde tu corazón, no desde tu cabeza. Yo soy muy contrario al pensamiento mental. ¿Sí? No tengo nada en contra de la mente, pero el problema es que tenemos una mente muy mala. Es decir, tenemos una mente muy estropeada. Tenemos una mente que nos sabotea mucho. ¿Sí? Que todo el tiempo está jugando en contra nuestra. Entonces, yo no puedo estar en favor de algo que está siempre conflictuando nuestra existencia. Simplemente es decir, mira, si mi mente no me está ayudando, pues no la voy a utilizar. Y en el momento en que la mente me sirva y me potencie y me ayude y esté alineada con mis deseos, con mis necesidades, con mis sueños, entonces ahí la podré utilizar. Pero cuando mi mente está en conflicto conmigo y lo único que está es generando mis obstáculos, pues esto de pensamiento, palabra y acción pues no funciona, porque no va a funcionar. Entonces es mejor pasar directamente a la acción, dejarte del pensamiento y de la palabra, porque si eres una persona que todo el día está hablando que esto, que no sé qué, negativamente, que está todo el tiempo quejándose, que está todo el tiempo agobiándose, que está todo el tiempo sufriendo, pues obviamente tus palabras tampoco te ayudan. Entonces, si tu pensamiento te crea obstáculos, tus palabras no ayudan para nada, porque lo único que hacen es hablar de culpabilidad, de que el mundo está contra mí, de que la vida es una mierda, de que no sé qué, eso tampoco te sirve. Entonces, ¿qué me queda? La acción. La acción. Entonces, pasa del pensamiento, pasa de la palabra y vete al hacer. Al hacer sin pensar y sin verbalizar. Haz. Porque realmente en el hacer está tu emoción, en el hacer está tu verdadero ser. Porque